sensación que uno tiene que de golpe toda esta cantidad de aperturas no va a complicarnos la vida teniendo en cuenta los estragos que está haciendo el Delta Nepa. Doctor Guillermo Docena, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. María Mercedes, Horacio y José los saludamos acá de Corrientes Capital. ¿Cómo está usted? Buen día, mucho gusto, muchas gracias por el contacto, un placer estar con ustedes. Bueno, para nosotros también. La vacunación, con respecto a este tema, usted sabe, nosotros somos un paso prácticamente fronterizo, Paraguay, Brasil, sí, tenemos todo cerca. Nos preocupa sobremanera esta situación por los estragos que está haciendo el Delta en Europa. ¿Qué nos puede decir de esto, doctor Docena? Sí, en principio, Delta aquí en Latinoamérica se está comportando muy distinto a lo que ha hecho Europa, y yo creo que en Europa y en Estados Unidos, en el hemisferio norte. Y yo creo que eso tiene mucho que ver porque prácticamente han decretado el fin de la pandemia, han liberado todas las medidas de protección, y aquí, bien o mal, todavía las seguimos manteniendo mientras estamos incrementando el plan de vacunación. Yo digo estamos, no es que yo esté involucrado, pero sí se está aumentando el porcentaje de la población vacunada. Hasta ahora hemos tenido varias muestras de que la liberación de ciertas condiciones sociales no ha impactado para nada en las curvas, todo lo contrario, se ha corregido enseguida y han seguido disminuyendo tanto los contagios como las hospitalizaciones y el número de fallecidos, por lo cual yo creo que no está mal empezar a probar, a liberar, siempre y cuando haya capacidad de volver atrás. Las pruebas que hemos tenido han sido las vacaciones de invierno, los distintos partidos de fútbol, las mismas selecciones. Así que y hasta ahora el sistema ha respondido, y todo gracias a la vacunación. La única forma de explicar todo esto es a través de la vacunación. Pero todavía Argentina no tiene inmunidad rebaño, ¿no, doctor Docena? Mire, yo creo que sin la variante Delta sí. A ver, ¿cómo es esto? Sí. Sin la variante Delta, ¿estamos con inmunidad rebaño? Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque con una sola dosis hemos controlado las distintas variantes. Obviamente todavía, bueno, no sé, ahora hablamos, pero Manaus y Lambda, que eran las que predominan, con una sola dosis se controló. Y ahora con las dos dosis las curvas siguen bajando. Ahora con Delta tampoco seguro, porque también es muy distinta la vacunación aquí que en el hemisferio norte, por lo cual también me animo, si quiere, a pensar o a arriesgar una hipótesis, que aquí las vacunas funcionan mejor que en el hemisferio norte. Si no, no se entiende cómo Delta no se expandió habiendo entrado en Argentina en junio. ¿Por qué no? ¿Y por qué usted cree que no? ¿Cuál es su visión de por qué no entró la Delta todavía a la Argentina? Gracias a Dios, ¿no? Delta entró, hay casi 200 casos detectados, probablemente haya más, sí, pero si estuviera descontrolado, las curvas no serían las que tenemos hoy en día. Yo esto lo asigno a 3 factores. Primero, el control de fronteras, que para mí fue fundamental, cosa que el hemisferio norte no hizo, o liberó en marzo y abril las fronteras, por ejemplo, en Inglaterra, entró Delta a través de viajeros de India en forma masiva, y en un mes y medio pasaron de 5.000 a 50.000 casos. O sea, estaba totalmente controlado y ahora están en una nueva ola. Y eso es porque han entrado a través de las fronteras, no se ha controlado y se ha diseminado sobre todo en población no vacunada. Entonces aquí el mínimo control que se ha hecho, yo creo que ha servido. O sea, no solo restricción de ingresos, sino también después monitoreo, seguimiento. Entonces, ese es un factor. El segundo factor, la protección. Seguir usando barbijos, seguir manteniendo ciertas medidas, evidentemente tiene un impacto, algo hace. Y el tercer factor, que es el más importante, es el de las vacunas. Y aquí vemos que se han utilizado vacunas distintas al hemisferio norte. El hecho de haber retrasado la segunda dosis para mí ha sido fundamental, porque ha aumentado la eficacia de las vacunas, como se ha demostrado en algunas vacunas y en varios trabajos, y eso evidentemente tiene que ver con una eficacia mejor para controlar Delta. Si no, yo no logro entender por qué Delta no se expandió como lo ha hecho en otros lugares. Así que me parece que la función de esos 3 factores ha sido fundamental.
Doctor, ¿cuánto puede demorar el análisis de una cepa de contagio? Una cepa desde que llega la muestra, o sea, el análisis en el día se hace. El tema es después analizar los resultados y tratar de descifrar a qué se deben esos resultados, es decir, si es variante Delta o cuál otra. Claro. Por lo cual, en 3 días a lo sumo, ese análisis tiene que estar resuelto. Uh-huh. Obviamente, una PCR es mucho más rápido y un método rápido de detección de antígenos también son minutos, la PCR son horas, o de un día para otro, y la secuenciación, ya le digo, en un día está hecha, bueno, también depende de la cantidad de muestras que hay para analizar y la capacidad analítica del laboratorio, Uh-huh. pero el análisis en sí demora 2 días, a lo sumo 3 días si quiere. Doctor Docena, ¿hay alguna vacuna que sea más eficaz para la variante Delta que otras? Esa es una muy buena pregunta. Con la variante Delta, todas las vacunas tienen menor eficacia, porque estas vacunas no están dirigidas a la variante Delta. Ni a ninguna de las otras, ni a la alfa, la beta, la gamma, ninguna. Todas las vacunas están dirigidas a la variante original, todas. Por lo cual, la eficacia, esos datos que en algún momento se informaron de 90, 95, 98, frente a Delta disminuyen. Pero no deja de ser importante porque Delta justamente está marcando la diferencia entre el vacunado y el no vacunado, lo cual quiere decir que las vacunas funcionan. Claro. Ahora, si usted me dice cuál funciona mejor, eso va a depender de la población, porque todos respondemos distintos frente a las vacunas, y también para mí, lo que le decía, haber retrasado la segunda dosis ha mejorado la eficacia, y probablemente, lo que tampoco lo podemos demostrar, las vacunas a vectores virales como Sputnik o AstraZeneca funcionan mejor que las vacunas ARN, son las que se han usado en el hemisferio norte. Por ejemplo, le dicen que la Sinopharm, que la Sputnik es mejor que la Sinopharm para este tipo de variantes, por eso que se exige las 2 dosis, pregunto. Sí, exactamente, con las dos se exigen las 2 dosis. Para Delta, las vacunas a una dosis no funcionan, se requiere la segunda porque eso es lo que mejora la cantidad de anticuerpos neutralizantes y de eficacia. Por eso la de CanSino como única dosis no sirve, la de Janssen como única dosis no sirve. Pero el resto de las vacunas en Latinoamérica, donde no tenemos vacunas RNA prácticamente, están funcionando y están controlando Delta. En todos los países está controlado, no pasó lo que ocurrió en el hemisferio norte. Claro. Doctor, le pregunto de todo lo que se ha anunciado, sus variantes en cada provincia, lógico, pero con todo lo que se ha anunciado que se abre, ¿qué de todo eso a usted le preocupa o cree que hay que ponerle más control de todas las aperturas que hubieron? Sí, está perfecta la pregunta. Yo creo que el caso de ustedes es fundamental la frontera. Sin lugar a dudas. Fundamental controlar que entre gente vacunada, que entre gente con una PCR negativa, es decir, que no esté infectada. Y yo creo que a los 3-4 días hay que hacerle otra PCR. Lo hemos visto en Ezeiza eso. La gente entra con una PCR negativa y mientras está aislada, posibilizan la prueba y están infectados. Tercero o cuarto día, dice usted, una PCR. Otra PCR, para ver si sigue siendo negativo. Exacto, porque se hizo una 3 días antes de viajar, otra al 4.º día, ya sería a los 7 días de un potencial contagio. Yo creo que ese control, ese seguimiento falta en esto. El otro punto que es muy importante es que todos los países limítrofes tienen la curva de contagios controlada. En todos ha disminuido. O sea que no tenemos un país como fronterizo como con una situación como Estados Unidos o Inglaterra o España. Entonces, eso es importante, pero así todo no hay confiarse en que no van a pasar, digamos, personas infectadas. ¿Brasil también, doctor? ¿Cómo? ¿Brasil? ¿En qué situación se encuentra? Está controlado, sí. Las curvas, si ustedes miran en los distintos sitios de web, las curvas están totalmente controladas. De la Delta, no así la manada. Casos totales. Total. Totales. Delta, Brasil es algo muy raro lo que está pasando. Hay 2 focos
que son Río de Janeiro y Río Grande do Sul, creo. Esto está controlado. Claro. ¿Usted estima Bueno, que... ahora, ojo, que San Pablo ahora está empezando. San Pablo, sí. Pero la curva de casos totales, ustedes mírenlo, van a ver cómo está disminuyendo, el caso de fallecidos también, pero eso no lleva a que haya que confiarse y liberarla. Hay que exigir la vacunación. Claro, los controles tienen que ser muy estrictos en la frontera, sin lugar a dudas. Yo creo que sí. Y después, respecto a las medidas, a mí me preocupa la de lugares cerrados. Que en lugares cerrados hay un aforo, no sé si lo van a cumplir o no. Ahí adentro, en general, en un boliche bailable, nadie está con barbijo. Ahí no hay circulación viral. Entonces, donde haya una persona infectada... O sea, que el hecho de estar todos juntos, póngale en un boliche o en un recital aún al aire libre, cantando y todo eso es un foco indiscutiblemente de contagio, ¿no? Yo, si estoy ahí, saco el barbijo del bolsillo y me lo pongo. Sin lugar, aunque esté al aire libre. Exacto, en una cancha. Sí. Uno lo ve en la televisión, en una tribuna, donde está uno al lado del otro, yo me pongo el barbijo, aunque... Sin lugar a dudas. Bien. Yo me lo pongo, o sea, al aire libre, con distancia social y, bueno, justamente circulación de aire. Ahí es donde se aconseja o se puede no usar. Cualquier otra situación hay que usarlo. Entonces es importante crear conciencia en la gente. Cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Claro. Ahora, doctor, aquellas personas que se vacunaron, ¿se acuerdan? Bueno, por lo menos acá, los primeros que se vacunaron fueron los médicos, todo lo que tiene que ver con el tema sanitario. Y quedó lejos, ¿no? Allá, qué sé yo, marzo, febrero, no me acuerdo cuándo empezó, marzo. Sí, claro. ¿Esos necesitan, ante la posibilidad de la variante Delta, una posible tercera dosis? Hasta ahora no hay ningún trabajo que haya demostrado que antes del año, todavía no llevamos un año, que antes del año haya que dar una dosis de refuerzo. De refuerzo. General. Bien. Ningún trabajo ha demostrado eso, por más que los actos disminuyan, porque eso es algo natural. Sí hay que dar una tercera dosis en personas con problemas en el sistema inmune, inmunodeficientes, inmunosuprimidos por enfermedad tumoral, autoinmunidad, lo que sea. Ahí sí hay que dar una tercera dosis, pero es para completar el plan, no es de refuerzo. Por lo cual yo creo, en países como el nuestro, donde todavía tenemos un porcentaje alto que no recibió la primera dosis, dar una tercera dosis no tiene sentido. O sea, hay que aprovechar las vacunas para vacunar a todos. Los no vacunados, no vacunar a los vacunados. Porque realmente no hace falta. Bien. Yo creo que hasta el año que viene la tercera dosis no tenemos que aplicarla en Argentina en población general. En la población general. Le comparto un dato, doctor, sobre Brasil. Anunció el ministro de Salud que los profesionales de la salud recibirán una dosis de refuerzo contra el COVID. Una tercera dosis, claro, y preferiblemente de Pfizer, ¿sí? Habiendo cumplido mínimamente 6 meses. Sí, no está mal dar una tercera dosis, o sea, no va a pasar nada. La persona, aunque tenga defensas, aunque se haya vacunado hace menos de 6 meses, no le va a pasar absolutamente nada. Yo lo que voy es que aprovechar las vacunas para vacunar al no vacunado, eso es lo que necesitamos. Claro. Para el personal de salud, eso sí puede ser un poquito más aceptable, porque es el que más expuesto va a estar a un rebrote. Tenemos infectados en el supermercado también. Claro que sí. Y es sintomático y es más peligroso que alguien que tiene un síntoma en un hospital donde se toman todas las medidas. Claro. Yo no digo que esté mal hacerlo o que sea nocivo hacerlo, sino que la prioridad tiene que ser vacunar a los que no recibieron vacunas, mayores o menores de 18 años. Bien, usted hizo un Twitter que dice control de fronteras, de lo que hablamos, la protección individual, que yo por ahí siento que no es la suficiente, y la vacunación. De las tres, la más importante usted considera que es la vacunación, o sea que hay que apoyar la vacunación a las personas con las segundas dosis, ¿no? Ante la posibilidad de la variante Delta. Y la pregunta que le hago, de haber una tercera ola, ¿cómo la imagina? Y como lo que ha hecho en Europa, o sea, si hay una tercera va a ser de Delta. No va a ser ni Manaus ni Landa. No va a haber otra.
Bien. Ya lo hicieron. Nueva Zelanda ya lo hicieron en abril y mayo, y en junio se contra. Por lo tanto, si hay otras de Delta o alguna otra variante que esperemos que no ocurra. Y hasta ahora, con una sola dosis ha funcionado. Por eso decía, es importante la segunda dosis, pero yo creo que es más importante la primera. La gente que no está vacunada y es reservorio, y sobre todo los menores de 18 años. Menores de 18. Ahí es fundamental avanzar. O sea, es fundamental avanzar en más vulnerables. Usted habla, póngale, de acá se está vacunando de 12 a 18, a 17, porque de 12 a 17. ¿Usted se refiere cuando habla a esa franja de 12 a 17? Sí, exactamente. Y bueno, también hay gente de 18... ¿Por qué específicamente, doctor? ¿Porque son los que más salen, los que se contagian, los que por ahí no usan barbijo? Exactamente, es la que socialmente está más expuesta. Más expuesta. Y ojo que también es importante de 12, pero todavía no está aprobado. Todavía no está aprobado. ¿Falta mucho, cree usted, probar menores de 12? No, creo que no. Es más, Sinopharm creo que se va en breve, Pfizer también. ¿Y por qué Cuba ya lo está haciendo, doctor? Cuba ya está vacunando a sus menores. Sí, pero no está autorizado. O sea, con una vacuna propia, sí. En ensayos clínicos, Sí. no sé si está liberado todavía, pero hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. Pensemos que en Europa estalló esta ola en los colegios. En los colegios. O sea, ahí es donde están concentrados los no vacunados. Por eso acá a mí me produce, digamos, mucho temor ver fotos en los colegios donde no tienen barbijo ni maestros ni alumnos. Eso es un riesgo total. Donde hay una persona infectada, se contagian todos. O sea, ya han liberado las burbujas, no hay más burbujas. Por lo menos que mantengan las medidas de protección. Bien, claro. Bien. Doctor Guillermo Docena, es un placer, quiero decir que retuiteé su tuit, ya todo me parece increíble.